La llegada de Biden al poder volvió la política exterior de Estados Unidos más agresiva hacia las naciones cuyos gobiernos, según Washington, son una amenaza a su seguridad nacional, plantea un politólogo de Turquía. Estados Unidos es el último país que puede hablar de libertad y democracia, sostiene Baris Doster, de la Universidad del Mármara, en Estambul. La política exterior de un Estado tan imperialista como Estados Unidos no cambia en lo esencial según el partido en el poder y el nombre del presidente, opina Doster, profesor de Relaciones Internacionales. La diferencia entre los partidos republicano y demócrata es similar con la diferencia entre Coca-Cola y Pepsi. Según Doster, las necesidades, intereses, prioridades, expectativas, metas y comprensión de la amenaza en la política exterior de Estados Unidos se configuran de acuerdo a su orden institucional, los requisitos del gran capital estadounidense, principalmente en la esfera militar e industrial. Los liberales que dicen que Biden ha llegado, y que eso significa que el mundo mejorará están profundamente equivocados, asegura el politólogo turco. Cree que solo en el siglo XX el país norteamericano emprendió cientos de intentos de golpes de Estado en América Latina y más de 1 millar de golpes e intentos de derrocamiento de actuales gobiernos en todo el mundo. Joe Biden dice: Xi Jinping no tiene un hueso democrático en el cuerpo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empezó su presidencia aportando cambios a la política de la Casa Blanca, incluidas las relaciones con China. En particular, el mandatario dio a entender que la competencia entre los dos países no seguirá el rumbo de su precursor, Donald Trump. Cuando Joe Biden desempeñó funciones como vicepresidente, 2009-2017, tuvo varios encuentros con el presidente de la República Popular China, en los que se dio cuenta de que este tiene un carácter duro. Probablemente he pasado más tiempo con Xi Jinping que cualquier otro líder mundial, enfatizó en el programa semanal de noticias Face the Nation. No tiene, y no lo digo como una crítica, sino como una realidad, no tiene un hueso democrático en el cuerpo, comentó el mandatario estadounidense a la cadena CBS. Al mismo tiempo, el demócrata aseveró que Xi Jinping es un líder inteligente y duro, y destacó que no seguirá el camino de la administración Trump. Además, añadió que el líder chino lo sabe porque también ha estado enviando señales. Biden prometió una competencia extrema a pesar de no querer un conflicto. Nos centraremos en las reglas de juego internacionales, explicó el presidente su nuevo enfoque hacia el gigante asiático. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, eludió las preguntas sobre las críticas del mandatario de Estados Unidos contra su homólogo y enfatizó la necesidad de trabajar juntos. Las dos partes deberían trabajar hacia el mismo objetivo, centrarse en la cooperación, gestionar las diferencias y promover un desarrollo sólido y constante de los vínculos bilaterales, señaló Wenbin, citado por el Bloomberg, en una rueda de prensa en Pekín. Desde que Biden llegó al poder en el país norteamericano, la comunicación política entre las dos potencias se ha resumido en una conversación telefónica entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el canciller chino, Yang Jiechi. Blinken subrayó que Estados Unidos se esforzará para hacer rendir cuentas a China por sus actividades desestabilizadoras. Por su parte, Jiechi exhortó a Washington a corregir sus errores en las relaciones bilaterales con el país asiático. El 20 de enero Joe Biden asumió su cargo como 46º presidente de Estados Unidos pidiendo unidad y el fin de una conflicto incivilizada, tras haber ganado en los comicios. Los métodos no convencionales de la administración Biden. A propósito del futuro de la política exterior de Estados Unidos durante la administración Biden, el experto puntualiza que los recursos económicos y políticos de Washington no le permiten lanzar ataques militares usando armas en el sentido tradicional. También que se ha vuelto mucho más difícil para ellos convencer a sus aliados de la OTAN para que emprendan esos ataques. Pone como ejemplo Alemania. En estas condiciones, Estados Unidos acudirá más a menudo a sus aliados regionales, incluidas las organizaciones subversivas. Para lidiar con Rusia, Washington buscará fortalecer la cooperación con los países de la región. Y también con China en la región de Asia-Pacífico. Sacará a la India, Japón y Australia a primer plano, presupone.
Doster admite que hoy Estados Unidos ya no emprenderá una operación comparable en escala a la invasión de Irak, pero que sí impulsará otras revoluciones de colores e intentos de golpes de Estado y provocaciones. Para ello se pueden usar fuerzas regionales, países aliados, organizaciones extremistas y fundaciones de Soros, supone. La política exterior de Estados Unidos, desde 1989 hasta el 2021, desde George Bush hasta Trump, ha ido dando tumbos por el mundo. George H.W. Bush, 1989-1993, luego de llegar al poder en diciembre de 1989, George H.W. Bush ordenó a las tropas estadounidenses ocupar Panamá para derrocar al líder del país, Manuel Antonio Noriega, acusado de contrabando de drogas en Estados Unidos. Después, la ocupación iraquí de Kuwait el 2 de agosto de 1990, la administración Bush envió sus tropas al Golfo Pérsico para garantizar la seguridad de Arabia Saudí. En poco tiempo el contingente militar estadounidense en la región llegó a contar con 500.000 efectivos. En respuesta a la negativa de Irak de salir de Kuwait, el 16 de enero de 1991, los aviones estadounidenses atacaron Irak. La ofensiva del Golfo supuso el caos y la devastación del país árabe. Según fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, durante el primer conflicto del Golfo se arrojaron 88.500 toneladas de bombas sobre Irak y Kuwait. Se calcula que unos 158.000 iraquíes cayeron durante la ofensiva. Bill Clinton, 1993-2001. Después del final de la ofensiva fría, los Balcanes constituyeron una de las regiones de mayor interés para Estados Unidos. En 1991, después de que Eslovenia declarara su independencia de Yugoslavia, en el país estalló un conflicto civil que dividió al Estado en varias partes independientes. Miles de personas sucumbieron, y cientos quedaron imposibilitadas o perdieron sus hogares. El 30 de agosto de 1995, las fuerzas de la OTAN, lideradas por Estados Unidos, intervinieron en Bosnia y Herzegovina. Sobre la región fueron lanzadas miles de toneladas de bombas. En diciembre de 1998, Estados Unidos lanzó la Operación Militar Zorro del Desierto contra Irak. El propósito de la operación era privar al país árabe de la capacidad de producir y usar armas de destrucción masiva, después de que la parte iraquí se negase a cooperar con la Comisión Internacional de la ONU. Las tropas estadounidenses lanzaron numerosos ataques de misiles en Bagdad mediante aviones militares, y un bombardero B-52 estacionado en el Pérsico. El 24 de marzo de 1999 se inició el segundo bombardeo de Yugoslavia. Según diversas fuentes, unas 12.500 personas resultaron heridas durante el operativo, y unas 3.500 perdieron. El principal objetivo del bombardeo eran instalaciones militares, pero fueron destruidos 25.000 edificios residenciales y 38 puentes, y quedaron dañados 470 kilómetros de carreteras y 595 kilómetros de vías ferroviarias. Se dañaron 14 aeropuertos, 19 hospitales y centros médicos y más de 80 escuelas y jardines de infancia, según el informe publicado por el Instituto de las Políticas y Económicas Internacionales de Belgrado. George W. Bush, 2001-2009, los años de gobierno de George W. Bush estuvieron marcados por grandes crisis, cuyas consecuencias se siguen sintiendo a día de hoy. El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos y sus aliados lanzaron una ofensiva militar de Afganistán como parte de la Operación Libertad Duradera en respuesta a los ataques del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. El 20 de marzo de 2003, las fuerzas de Estados Unidos y de la coalición anti-iraquí lanzaron una operación militar en Irak. Se basaron para ello en los datos de los servicios de inteligencia estadounidenses, según los cuales había evidencias de que se estaban desarrollando armas de destrucción masiva en el país. Sin embargo, no lograron encontrarlas. En lugar de la democracia que la administración estadounidense intentó llevar a Irak, en el país estalló un conflicto civil, se produjo el caos y un perfecto caldo de cultivo para la subversión.
De acuerdo con las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, las causas de 601.000 iraquíes después de la invasión estadounidense están directamente relacionadas con operaciones militares. La ocupación estadounidense de Irak condujo al surgimiento y fortalecimiento de una serie de estructuras ramificadas en el país, principalmente del Estado Islámico. Como resultado de los sangrientos ataques, decenas de civiles perdieron y más de 5 millones de iraquíes se vieron obligados a abandonar sus hogares. El daño económico en provincias como Mosul, Anbar y Saladino superó los 88.000 millones de dólares. Barack Obama, 2009-2017, las promesas de Obama de realizar cambios drásticos en la política exterior de Bush no se materializaron. En 2011 y a raíz de la primavera árabe, Estados Unidos intervino en el conflicto civil en Libia, comenzó una operación militar, a gran escala de la OTAN conocida como Protector Unificado con el objetivo de democratizar el país. Miles de civiles fueron víctimas de las hostilidades. Desde 2014, Estados Unidos participa en una operación militar contra el Estado Islámico en Siria e Irak, como parte de una coalición internacional. A diferencia de Irak y Afganistán, en Libia y Siria Estados Unidos no utilizó a sus tropas para operaciones terrestres y se limitó a apoyar a sus aliados en la región, con la Fuerza Aérea y la Armada. Las acciones de la coalición internacional provocaron numerosas pérdidas entre la población civil de Siria e Irak. Donald Trump, 2017-2021, el 8 de mayo de 2018, Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Posteriormente, Washington impuso duras sanciones contra Teherán a raíz de su actividad nuclear. A finales de 2019, durante el bombardeo de una base de Estados Unidos, cerca de la ciudad iraquí de Kirkuk murió un soldado estadounidense, a raíz de lo cual Trump ordenó neutralizar a Qasem Soleimani, el general iraní de las Fuerzas Especiales Quds como respuesta al ataque. La escalada colocó a Estados Unidos y a Irán al borde de un conflicto. Una de las promesas electorales de Trump fue destruir a ISIS en un corto plazo. Para ello el comando estadounidense se acercó a las milicias kurdas en Siria. Las entregas directas de armas estadounidenses a estas fuerzas tuvieron lugar desde mayo del 2017, hasta la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria, en el 2019. El apoyo de Estados Unidos a las milicias kurdas se ha convertido en una de las principales causas de las tensiones entre Ankara y Washington, durante la presidencia de Donald Trump. Joe Biden dice: Xi Jinping no tiene un hueso democrático en el cuerpo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empezó su presidencia aportando cambios a la política de la Casa Blanca, incluidas las relaciones con China. En particular, el mandatario dio a entender que la competencia entre los dos países no seguirá el rumbo de su precursor, Donald Trump. Cuando Joe Biden desempeñó funciones como vicepresidente, 2009-2017, tuvo varios encuentros con el presidente de la República Popular China, en los que se dio cuenta de que este tiene un carácter duro. Probablemente he pasado más tiempo con Xi Jinping que cualquier otro líder mundial, enfatizó en el programa semanal de noticias Face the Nation. No tiene, y no lo digo como una crítica, sino como una realidad, no tiene un hueso democrático en el cuerpo, comentó el mandatario estadounidense a la cadena CBS. Al mismo tiempo, el demócrata aseveró que Xi Jinping es un líder inteligente y duro, y destacó que no seguirá el camino de la administración Trump. Además, añadió que el líder chino lo sabe porque también ha estado enviando señales. Biden prometió una competencia extrema a pesar de no querer un conflicto. Nos centraremos en las reglas de juego internacionales, explicó el presidente su nuevo enfoque hacia el gigante asiático. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, eludió las preguntas sobre las críticas del mandatario de Estados Unidos contra su homólogo y enfatizó la necesidad de trabajar juntos. Las dos partes deberían trabajar hacia el mismo objetivo, centrarse en la cooperación, gestionar las diferencias y promover un desarrollo sólido y constante de los vínculos bilaterales, señaló Wenbin, citado por el Bloomberg, en una rueda de prensa en Pekín.
Desde que Biden llegó al poder en el país norteamericano, la comunicación política entre las dos potencias se ha resumido en una conversación telefónica entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el canciller chino, Yang Jiechi. Blinken subrayó que Estados Unidos se esforzará para hacer rendir cuentas a China por sus actividades desestabilizadoras. Por su parte, Jiechi exhortó a Washington a corregir sus errores en las relaciones bilaterales con el país asiático. El 20 de enero Joe Biden asumió su cargo como 46º presidente de Estados Unidos pidiendo unidad y el fin de una conflicto incivilizada, tras haber ganado en los comicios.